La Guerra Fría, un periodo marcado por la tensión, la desconfianza y el espionaje, ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. En medio de este conflicto que no se libró con armas, sino con secretos y engaños, surge una pregunta inquietante: ¿qué secretos se ocultaban en las sombras de la cibernética durante esa era de frías relaciones entre superpotencias? La espionaje cibernética, aunque en sus inicios, estaba ya trazando un camino que cambiaría para siempre la forma en que las naciones se enfrentaban. ¿Estás listo para descubrir cómo las mentes más brillantes emplearon la tecnología aún incipiente para sacar ventaja y desvelar secretos que podrían haber alterado el rumbo de la historia? Si es así, quédate con nosotros, porque lo que vendrá a continuación te dejará sin aliento. Durante la Guerra Fría, el espionaje tradicional se vio complementado de manera fascinante por los avances tecnológicos. Mientras que antes los espías se infiltraban en las oficinas y los cuarteles generales para robar información, los nuevos métodos empleaban los primeros inicios de la cibernética. La idea de una guerra que podía librarse con la pulsación de un botón revolucionó las tácticas de espionaje. Los gobiernos comenzaron a enfocarse en cómo la información podía ser recolectada, manipulada y, en última instancia, utilizada como un arma. Y así, los secretos fueron revelados, pero no sin un costo. Imagina por un momento la escena: en los años 50, en un laboratorio de la CIA, un grupo de ingenieros trabaja frenéticamente. ¿Qué estaban desarrollando? Un sistema que conectaría agencias y compartiría información de manera instantánea. El concepto de ciberespionaje estaba emergiendo. Si bien en ese entonces no se conocía por ese nombre, se estaban sentando las bases de la era digital que conocemos hoy. ¿Quién podría haber previsto la magnitud del impacto que tendría esta revolución tecnológica? A medida que el conflicto se intensificaba, la URSS y los Estados Unidos se sumergieron en una carrera tecnológica. Uno de los logros más destacados en este ámbito fue el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik, en 1957. Este evento no solo marcó el inicio de la era espacial, sino que también cambió completamente el juego del espionaje. La posibilidad de realizar vigilancia desde el espacio hizo que muchos secretos fueran más difíciles de ocultar. Pero, ¿te has detenido a pensar qué sucedió en las sombras, detrás de este avance? A medida que se desarrollaban nuevas tecnologías, también lo hacían los métodos de espionaje. A finales de los años 60, creaciones como el ARPANET comenzaron a tomar forma. Este precursor de Internet no solo permitía la transferencia de datos entre universidades en los Estados Unidos, sino que también sentó las bases para una nueva forma de espionaje. La información ya no solo se recolectaba, se almacenaba y se analizaba. ¿Acaso se imaginaban los gobiernos las implicaciones que esto tendría para su seguridad nacional? Volviendo a la historia, un famoso caso de espionaje cibernético fue el del operativo Chaos. La CIA utilizó tácticas inusuales mediante el uso de información recopilada a través de interceptaciones electrónicas durante la guerra. Los límites de la privacidad comenzaron a desdibujarse, mientras que Estados Unidos buscaba una ventaja en la carrera por la información. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar los gobiernos para proteger sus secretos? Los secretos de la cibernética durante la Guerra Fría no se limitaban solo a la recopilación de información. También involucraban la creación de completos programas de inteligencia que incluían el uso de computadoras y análisis de datos. La coincidencia no es casualidad, era una carrera sistemática por el dominio tecnológico. Algo que muchos no consideraban es que, aunque la tecnología estaba por desarrollarse, los fundamentos éticos de su uso no lo estaban. ¿Qué pasaría si te dijera que la manera en que se utilizó la tecnología para espiar a los oponentes sentó las bases de prácticas de vigilancia que hoy nos hacen replantearnos la privacidad y la libertad? Uno de los mayores escándalos de espionaje que surgió durante la década de 1970 fue el caso de Watergate, que aunque en su núcleo se trataba de un espionaje político, estuvo estrechamente relacionado con la utilización de tecnología emergente para infiltrarse en la administración de oposición. Este escándalo, que
que finalmente llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon, abrió los ojos del público a los peligros del espionaje, tanto físico como cibernético. ¿Te has preguntado qué secretos podían estar enterrados en los informes que generó la NSA en esos años? La Guerra Fría no solo fue una lucha por el poder, sino también una batalla subliminal por la percepción, y en este sentido, las herramientas cibernéticas jugaban un papel crucial. Ya no era solo cuestión de saber, sino de manipular lo que se sabía. Desde la propaganda hasta el espionaje, los gobiernos descubrieron que la información era en realidad el nuevo oro. Siempre que había un dato significativo, había oportunidades para la desinformación. Todo lo que necesitaban era una computadora y la habilidad para acceder a sistemas llenos de secretos. Cuando piensas en esto, ¿realmente puedes creer cuánto hemos avanzado desde esos días hasta nuestra era actual? Uno de los momentos más críticos en la historia del espionaje cibernético durante la Guerra Fría fue el establecimiento del Muro de Berlín en 1961. Este evento simbolizó no solo la división física de Europa, sino también el comienzo de la era de la vigilancia masiva. Las comunidades de inteligencia de ambos lados desarrollaron herramientas y métodos para monitorear e intervenir en las comunicaciones, tanto en tierra como en el aire. ¿Cuál era el verdadero objetivo de todo esto? La respuesta es simple: obtener ventaja sobre la otra parte. Esta competencia fue la semilla que eventualmente germinó en la práctica moderna del espionaje cibernético. A medida que la guerra continuaba, tanto los Estados Unidos como la URSS invirtieron enormes cantidades de recursos en la investigación y desarrollo de tecnología cibernética. La creación de codificadores y sistemas de cifrado fue fundamental para mantener los secretos a salvo. Pero, ¿quiénes eran las mentes detrás de estos avances? ¿Dónde estaban los héroes no reconocidos que estaban luchando en el ciberespacio? Un pequeño pero fascinante dato que revela la carrera por la supremacía tecnológica es el proyecto Echelon, iniciado por la NSA en los años 70, que tenía como objetivo interceptar y analizar comunicaciones e inteligencia de diferentes fuentes. Este proyecto fue uno de los más ambiciosos de su época, y aunque su existencia fue considerada un secreto, marcó el comienzo de un enfoque más agresivo hacia el espionaje tecnológico. ¿Puedes imaginar cuántos secretos se fueron a la tumba sin que jamás los conociéramos? Mientras la Guerra Fría se adentraba en los años 80, la cibernética seguía evolucionando a pasos agigantados. La introducción de computadoras personales cambió la dinámica del espionaje. Las herramientas que antes solo estaban disponibles para los gobiernos ahora podían ser accesibles a ciudadanos comunes. Esto presentó nuevos desafíos y oportunidades. La pregunta que muchos se hacían era: ¿qué sucedería si alguna de esas herramientas cayera en las manos equivocadas? Las líneas entre el espionaje estatal y el cibercrimen comenzaron a difuminarse. Un caso emblemático que revela la tensión de esta era fue el ataque al Centro de Control de Transporte en 1985, donde hackers lograron infiltrarse en un sistema de control de tráfico a través de una línea telefónica. Aunque el ataque fue rápidamente contenido, planteó serias preguntas sobre la vulnerabilidad en sistemas críticos. ¿Deberíamos habernos dado cuenta de que aquellos sistemas de defensa podrían ser tan vulnerables como una simple computadora en casa? A medida que se desarrollaban las tensiones entre superpotencias, también lo hacía la paranoia y la necesidad de proteger la información. La creación de redes privadas fue uno de los pasos cruciales para resguardar secretos. La idea de que alguien pudiera interceptar y descifrar información sensible estaba siempre presente, perpetuando el ciclo de desconfianza. Al mirar hacia atrás, ¿no parece que esos días de incertidumbre han vuelto a nosotros en la forma de nuestras propias redes sociales? Los años 90 marcaron el final de la Guerra Fría y el desmantelamiento de la URSS. Sin embargo, los secretos y la cibernética no desaparecieron. De hecho, la tecnología avanzó de tal manera que el espionaje se volvió aún más sofisticado. El surgimiento de Internet trajo consigo nuevos niveles de complejidad en la gestión y el monitoreo de información. Si los gobiernos pensaban que podían manejar la situación,
pronto se dieron cuenta de que el ciberespacio era un terreno de batalla completamente nuevo. Uno de los mayores secretos revelados en relación con la cibernética que se derivó de esta era fue el uso de la tecnología para la guerra psicológica. Facebook, Twitter y otras plataformas digitales han sido manipuladas para proyectar información engañosa que influye en la opinión pública. ¿No te parece curioso cómo las tácticas de espionaje evolucionaron más allá del ámbito militar y se adentraron en la vida cotidiana de las personas? El legado de la cibernética durante la Guerra Fría nos deja un panorama fascinante y a la vez inquietante sobre el camino que hemos tomado. Los secretos revelados nos muestran que, aunque la guerra como la conocemos ha cambiado, la batalla por la información sigue más viva que nunca. La forma en que los gobiernos manejan la privacidad y la vigilancia se ha vuelto un tema candente en la actualidad. Hoy en día, con cada clic en línea, estamos expuestos a la sombra del espionaje. Mientras cerramos este capítulo sobre la espionaje cibernética en la Guerra Fría y sus secretos revelados, es esencial recordar que cada tecnología trae consigo oportunidades y riesgos. La manera en que la utilizamos define nuestro futuro. Si bien hemos recorrido un largo camino desde aquellos días de tensión y secretos, la pregunta permanece, a medida que avanzamos hacia un futuro donde la tecnología continúa evolucionando, ¿estamos realmente preparados para enfrentar los desafíos éticos que vienen con el poder de la información? Los secretos de la Guerra Fría pueden haber sido revelados, pero sus lecciones permanecen vigentes en un mundo donde la cibernética es reina.